Vamos a ver qué tal sale este video, primera toma de todas. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En este video les voy a hablar un poco sobre Leipzig, les voy a dar algunos datos interesantes y les voy a mostrar algunos sitios de interés, así que espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Comencemos mencionando que Alemania está dividida en 16 estados federados, en alemán Bundesländer. Leipzig pertenece al estado de Sachsen y de hecho esta ciudad es la más grande de este estado. Todos conocemos algo de la historia de Alemania, sabemos que es un país que tiene muchísima historia y bueno, el idioma oficial es el alemán, aunque en este país aún se pueden escuchar diversos dialectos y de hecho aquí en esta ciudad aún se puede escuchar el dialecto sajón. De acuerdo con los datos demográficos del año 2024, Leipzig tiene una población de más de 632,000 habitantes. Una gran parte de esta población tiene nacionalidad extranjera, lo cual la convierte en una ciudad muy cultural y muy diversa. Para hablar de la historia de Leipzig necesitaríamos hacer un video de 239 horas, pero de manera mega resumida, Leipzig recibió el derecho de ciudad y de mercado en 1165 y de hecho fue una de las ciudades más importantes de Europa por sus conexiones tanto al norte, al sur, al este y al oeste. La ciudad fue testigo de la segunda derrota de Napoleón I en la llamada Batalla de las Naciones y de hecho en el año de 1911 se levantó el monumento más grande de Europa aquí en la ciudad en conmemoración de dicho evento. Justo aquí, en esta iglesia, comenzaron las manifestaciones de los lunes, que fueron el punto de partida de la Revolución Pacífica de 1989, que trajo consigo la reunificación alemana. La ciudad también ha sido cuna de diversas personalidades como Leibniz, Beckmann, Wagner, incluso el famoso cantante y frontman de la banda alemana Rammstein nació aquí en Leipzig. También otras personalidades como Bach, Mendelssohn, Nietzsche, Heisenberg trabajaron gran parte de su vida en esta ciudad. Como mencioné anteriormente, Leipzig está perfectamente conectada con otras ciudades de Alemania e incluso con otras ciudades de Europa. Puedes desplazarte muy fácil a República Checa o incluso a Polonia. Además, la estación central de aquí es una de las más grandes e importantes de todo el país. Algo también muy importante de mencionar es que la Universidad de Leipzig es una de las universidades más antiguas y famosas de toda Alemania. Se fundó en 1409, originalmente tenía 4 facultades que eran Teología y Letras, Filosofía, Derecho y Medicina. Actualmente cuenta con 14 facultades y más de 31,000 estudiantes matriculados. De hecho, en esta universidad estudió Angela Merkel, pero también se le asocian nombres como Johann Goethe,
Friedrich Nietzsche, entre otros. En cuanto a música, tenemos dos de los lugares más importantes de toda Alemania. Tenemos la Ópera de Leipzig, que fue inaugurada en 1960 y de hecho reemplazó a la primera ya que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos la Gewandhaus, que es un centro de conciertos de música de orquesta en donde actualmente se presenta la orquesta de la Gewandhaus y es un lugar muy importante aquí en Leipzig. Ambos sitios se encuentran ubicados en la famosa Augustusplatz, que de hecho es uno de los puntos de encuentro más importantes de toda la ciudad. Y bueno, gente, aún quedan muchísimas cosas por mostrar, pero eso lo iremos descubriendo en el futuro en otros videos. Les quiero mostrar el Red Bull Arena, algunas de las iglesias de aquí, algunos museos, la oferta gastronómica de esta ciudad y también de otras ciudades de Alemania y, por qué no, de otras ciudades de Europa. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse al canal porque se vienen una cantidad de videos muy chidos. Así que gracias por verlo y nos vemos pronto en un nuevo video.